Hola, hola a todos, bienvenidos a los que van entrando. Gracias por estar aquí apoyando una nueva entrevista que hoy vamos a tener con un doctor que gracias a Dios nos dio esta entrevista y nos va a hablar un poquito de cómo fue el proceso cuando él emigró, cómo hizo con todo, con los estudios. Creo que ya llegó por aquí, déjame revisar. Aquí está el doctor. Ya vamos para allá. Listo. Muchas gracias. Y bueno, nada, ya les voy a explicar a los que no saben de qué tratan estas historias para explicarle una vez con el doctor aquí. Hola, doctor. Épale, Rosmary, Mucho ¿qué tal? gusto. ¿Cómo estamos? Igualmente. Bien. ¿Me oyes Muchas bien? gracias por darnos un poquito de su tiempo para echarnos el cuento. Claro que sí. ¿Me oyes bien? Yo lo oigo perfectamente. Ok. Ok, le explico un poquito de qué trata la página y obviamente pues el video, porque como le digo a todo el mundo cuando comenzamos el video, yo los invito y todo el mundo me dice que sí, pero pensarán, bueno, yo no sé ni qué voy a hablar. La página Uniendo Culturas, yo empecé hace 5 años ayudando a la comunidad en el sur de la Florida. Hacíamos reuniones, nos reuníamos en Weston, más que todo en Broward y una que otras veces más hacia el Doral. Reuniones de personas latinas y bueno, también españoles de Iberoamérica y todo eso. Y la idea era pues conocernos, pasar un rato diferente y eso, y bueno, de una cosa llevó a otra y yo empecé a ayudar a la gente con información de todo tipo. Y Ok. adicional, pues hacíamos estos eventos gratuitos. ¿Qué pasa? Con el tema del coronavirus, pues los eventos gratuitos de conocernos se acabaron y yo dije, ay, ¿ahora qué hago yo para que la gente pueda conectar y pueda escuchar también historias de otras personas? Entonces empecé a hacer estos videos que al principio le puse cómo sobrevivir en los Estados Unidos, pero después dije, bueno, sobrevivir suena como que si fuera o sea, un peso muy grande, ¿no? Entonces, bueno, por ahora historias de inmigrantes. Se trata de que este espacio que estamos tomando ahora, la persona que está invitada, en este caso es usted, nos cuente qué tal ha sido, me imagino que usted emigró hace muchos años, pero bueno, ya nos va a echar el cuento. Nos cuente en aquel momento cuando usted emigró, cómo fue el proceso, si hay alguna experiencia que quiera contar que usted recuerde, que digas, mira, esto puede servirle a alguien que de repente está pasando por eso. Y bueno, como usted es médico, me encantaría poder hablarle a esas personas que son médicos, que están llegando o que están aquí en Estados Unidos y pues que desecharon la idea de ser médicos aquí en Estados Unidos, a ver cómo usted y motivarlos, pues de eso se trata, de que el video motive a esa persona. Buenísimo, de verdad que te felicito porque es una labor de verdad admirable y veo que, o sea, no Gracias. te seguía hasta hace pocos días y de verdad que el contenido de tu canal de Instagram está muy, muy interesante y de verdad que te felicito porque ayudas a muchísima gente y de verdad que esto es admirable, de Muchas verdad que te gracias. felicito. Y aprovecho ya de una vez para también agradecerte la oportunidad de estar aquí. Mira, la historia de cómo nosotros llegamos a los Estados Unidos es un poco interesante. Pasamos por muchos momentos difíciles y en especial la situación de los médicos, para los médicos es un poco más interesante. Porque cuando aquí en los Estados Unidos, para que un médico pueda practicar la profesión, obviamente tiene que tener una licencia. Para tener una licencia tiene que haber hecho su carrera en los Estados Unidos y si la hizo en otro país, tiene que revalidarla. Entonces tiene que pasar unos exámenes que son sumamente difíciles de pasar y después de eso, si uno quiere practicar una especialidad, como yo que practico la ginecología y obstetricia, tiene que hacer el posgrado. Los posgrados hechos en otros países no son válidos en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si una persona ya es, por ejemplo, dermatólogo en Colombia y llega a Estados Unidos, aquí ni siquiera es médico. Entonces, Claro. primero tiene que revalidar la carrera de medicina para después entrar a un posgrado de dermatología, volver a hacer el posgrado de dermatología en los Estados Unidos y después puede practicar su especialidad en los Estados Unidos. Entonces, en cuanto a los médicos, es difícil venir con la carrera hecha en otro país.
Claro. Ahora, en el momento en que nosotros llegamos a los Estados Unidos, fue en el año 96, Venezuela era otra. O sea, cuando nosotros nos fuimos de Venezuela, no nos queríamos ir de Venezuela. De hecho, mi esposa, Eliana, yo prácticamente la tuve que medio engañar para irnos. Ya les voy a explicar un poquito más, pero fue más o menos una especie de engaño para que nos pudiéramos ir de Venezuela, porque ni ella ni yo, y la idea era irnos, hacer el posgrado y regresar a Venezuela, porque todos sabemos el amor que le tenemos a Venezuela, y Sí. obviamente en los años 90 eso era, bueno, el paraíso, y sigue siéndolo, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. El hecho es que, para que entiendan un poquito la circunstancia de cómo fue cuando tomamos la decisión y cómo fue que nos mudamos a Estados Unidos, es necesario que yo les explique un poquito cómo era la dinámica de lo que pasaba desde el punto de vista personal en nuestra familia. Eliana y yo nos conocimos hace muchos años, cuando yo tenía 16 y ella tenía 15 años. Entonces, Caramba, o sea que novios tienen desde... años. Sí, sí, tenemos muchos años. Nos conocimos de muy jóvenes, eventualmente nos enseriamos y nos casamos muy jóvenes también. Nos casamos cuando yo tenía 20 y ella 19, y yo estaba empezando la carrera de medicina. Afortunadamente nuestros padres nos ayudaron, nos apoyaron en el sentido de que dijimos, bueno, queremos casarnos, pero también queremos estudiar. Entonces nuestros padres dijeron, si se quedan a vivir en casa, igual los vamos a mantener mientras están estudiando, así que podemos mantenerlos casados. Y bueno, ok, nuestros padres no, nos ayudaban. Sin embargo, montamos una tiendita de artículos de artesanía. Tú sabes, las muñequitas de barro y de grés y las casitas y Oh, todas esas sí. cositas. Y yo todos los fines de semana viajaba al interior y traía la mercancía y la A vendíamos en una tiendita que Barquisimeto, teníamos. que vendían. Exacto, Maracay, Valencia, etcétera. Y bueno, entre eso y la ayuda de nuestros padres, eventualmente nos pudimos graduar. Eliana estudió, ella es licenciada en educación preescolar y yo me graduó de médico. Y entonces resulta que Eliana en la Universidad Metropolitana sacó, para lo que en esa época eran las mejores notas en la historia de la universidad. Ella se graduaba con 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y se graduó con un promedio espectacular. Ella no lo sabía, pero la universidad mandó sus notas a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y a Eliana le dieron la beca, la mejor beca que había. O sea, a Eliana de repente le llega una notificación de que ella puede estudiar el posgrado que ella quiera, el tiempo que ella quiera, el costo que sea, todo iba a ser pagado por la Gran Mariscal de Ayacucho. Wow, qué Y nice. entonces ahí es cuando se nos abren los ojos y decimos, wow, esto fue alrededor del año 92. Dijimos, bueno, ¿y por qué no aprovechamos para los dos? Porque ya yo me estaba graduando de medicina también. Entonces dijimos, ¿por qué no nos vamos los dos? Y nos vamos a algún país a hacer un posgrado. Tú haces un posgrado, yo hago un posgrado, y cuando terminemos nuestro posgrado regresamos a Venezuela. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, yo empecé a estudiar por mi cuenta para pasar esos exámenes que son extremadamente difíciles. Ahora, yo estudié por mi cuenta, vine a presentar el primer examen y, como decimos en Venezuela, raspé feo, 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 feo. Es otro tipo de examen, son exámenes escritos, es selección múltiple, la manera como escriben las preguntas. Bueno, no hay excusa, es una manera muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados, a la manera como nosotros estudiamos la medicina. Y me di cuenta que hay que aprender a pasar el examen, porque ya yo era médico, yo sabía cómo ser médico. Yo lo que necesitaba era estrategias de cómo hacer para responder las preguntas en inglés y poder pasar el examen. Entonces resulta que hay cursos especiales para médicos que quieren pasar estos exámenes. Y esos son unos cursos muy intensivos donde te preparan. Son cursos que duran alrededor de 2 meses y medio, 3 meses, donde estás en clase de los 7 días de la semana. Yo me vine a Estados Unidos y hice esos cursos. Hice el primero, presenté el examen, lo pasé. Luego hice el segundo, presenté el examen y lo pasé. Y Pero gracias entonces, a que hiciste esos cursos intensivos. claro, claro que sí. Y gracias a muchísimo esfuerzo también, porque tuve que Claro. estudiar muchísimo. Y estamos hablando de que yo a hacer el curso y a pasar los exámenes le dediqué, o sea, exclusivamente, yo no hacía otra cosa sino estudiar para esos exámenes, yo diría como 1 año y medio, ¿ok? Me tuve que dedicar, esa fue mi dedicación durante 1 año y medio, pasar los exámenes. Bueno, una vez que pasé los exámenes, dije, bueno, ahora
voy a tratar o voy a conseguir el posgrado en los Estados Unidos. Pero habíamos dejado a un lado la beca Gran Mariscal de Ayacucho. Eliana se la otorgaron, creo que fue en el año 92-93, cuando yo termino de pasar los 2 exámenes, ya era el año 95, entonces decimos, bueno, vamos a ir allá a la sede que quedaba en Lurbina y vamos a ver qué hay de nuevo con su beca. Entonces fuimos allí a averiguar y entonces dijimos, bueno, ya estamos listos para irnos a utilizar la beca, y nos dijeron, oh no, esa beca ya no existe, esa beca ya la revocaron, ya las becas esa beca no hay más beca. Qué lástima. Entonces nosotros nos miramos el uno al otro y dijimos, ¿qué hacemos? No nos vamos a ir. Y yo le dije, claro que nos vamos a ir, después de que yo me dediqué y que yo estudié y que yo pasé mis exámenes, pero ¿cómo nos vamos a ir? No sé qué. Y le dije, mira, vámonos para Estados Unidos, vamos a que yo haga el posgrado, y después regresamos a Venezuela. Yo voy a regresar a Venezuela con un posgrado hecho en los Estados Unidos. Eso definitivamente nos va a ayudar en el futuro. Bueno, ok, ella estuvo de acuerdo. Pero claro, eso no es así de que uno aplica a los posgrados en Estados Unidos y te van a aceptar. Los posgrados en los Estados Unidos son muy competitivos. Hay algunos posgrados que son más competitivos que otros. En esa época en que yo estaba tratando de entrar a ginecología y obstetricia, estaba muy difícil entrar a ginecología y obstetricia. Y para los médicos extranjeros es aún más difícil. Porque si bien es cierto que sabemos que aquí tratan de no discriminar contra los hispanos, etcétera, etcétera, siempre hay una discriminación. No es algo que lo hacen adrede o a propósito, sino que hay posgrados que cuando entra un extranjero, lo ven como si fuera algo que le está quitando prestigio. El puesto a alguien que está acá. Bueno, no solamente que le está quitando el puesto a un americano, eso obviamente también lo ven de esa manera, pero también dicen, ay, pero miren, ese posgrado están aceptando extranjeros. Debe ser que no tienen buenos candidatos americanos que tienen que aceptar extranjeros. Entonces, el aceptar un extranjero es como que le quita mucho, o sea, como le baja de categoría, le quita valor a ese posgrado. Entonces ese posgrado no debe ser muy bueno porque están aceptando extranjeros. Así que eso por un lado también, lo que quiero explicar con esto, no es que había el simple hecho de la discriminación, sino que para los médicos extranjeros entrar a un posgrado, estamos compitiendo con la gente que se graduó de la escuela de Stanford y de Harvard y de Yale y los mejores graduandos de las mejores escuelas de los Estados Unidos. Además que estamos compitiendo con todos los médicos del mundo entero que quieren venir a Estados Unidos a hacer un posgrado y que obviamente tienen mejores notas que yo y mejor preparación y que tal vez se graduaron de una universidad mejor que la Universidad Central de Venezuela, que es excelente, por cierto. Excelente también. Excelentísima. Pero obviamente hay universidades mejores también. Entonces la competencia es muy ardua. Entonces, bueno, Eliana y yo decidimos, vamos a intentar entrar al posgrado de ginecología y obstetricia. Y la manera como se hacía en esa época eran aplicaciones o planillas que se llenaban a mano. Estamos hablando de que esto yo lo hice en el año 95, 94, 95. ¿Eso fue aquí en la Florida o fue en otro estado? No, todo eso en Caracas. Desde Caracas. Oh, ya, lo hacían en Caracas directamente. Sí, o sea, yo viajaba a Estados Unidos, hacía los cursos, presentaba los exámenes, pero vivíamos en Caracas. Pero la aplicación para la bueno, como se hacía por correo, entonces yo llenaba las aplicaciones y todo eso, y bueno, bueno, para que tengas una idea, yo dije, ¿cuántos posgrados hay en los Estados Unidos de ginecología y obstetricia? Habían en esa época 430. Entonces yo llené 430 aplicaciones con fotocopia del título, con fotocopia de la traducción de las notas, todo ese paquete. O sea, eran 400 sobres manilas grandotes, de los grandes, ¿no? Y me hice un viaje a Miami, fui con la caja llena de 400 y pico de sobres y mandé todo eso por correo. De las 400 y pico aplicaciones que yo mandé a los posgrados, me respondieron 10. ¿Ok? El resto ni se molestan en responderte que no te quieren. ¿Ok? Bueno, pero por lo menos hubo una respuesta. Sí, hubo respuestas, pero las 10 respuestas fueron unfortunately, o sea, desafortunadamente. Ay, carajo. ¿Ok? Ya. Bueno,
Entonces yo dije, bueno, plan B, ¿cuál es el plan B? Resulta que en los Estados Unidos hay una cosa que se llama, es como un internado rotatorio de un año, ¿ok? O sea, no es un posgrado, pero es como decir el primer año del posgrado. Esto lo hacen algunas especialidades como radiología, oftalmología, que necesitan que el médico que va a entrar a esa especialidad, como por ejemplo oftalmología, haga un año donde vaya rotando por medicina interna, terapia intensiva, va rotando mes a mes por todas las áreas del Pero, hospital pero durante un año. es como un Es un internado rotatorio de un año, ¿ok? ya, y entonces Y tú vas, entonces, exacto, entonces la gente que termina ese año de internado rotatorio luego entra a otras especialidades como son, por ejemplo, oftalmología, radiología, etcétera. Y en el segundo año es que empiezan a estudiar de lleno la oftalmología y la radiología. Pero ok, ese primer año es como un rotatorio donde entran generalmente los que van a hacer esa carrera que se los exige, ¿ok? Pero yo ok. dije, bueno, ¿cuántos programas hay con este internado rotatorio? Habían como 580. Yo dije, ok, voy a mandar otra vez la carta para los 580. Empecé a preparar todas las aplicaciones. Me tardó días y días y días. Viajé otra vez a los Estados Unidos. Mandé todo eso por correo. Espero varias semanas y de las 500 y pico que mandé, me respondieron más. Me respondieron como 30 y pico. Pero de las 30 y pico, hubo 3 que me dieron entrevista. O sea, Wow. no quiere decir que te van a aceptar, porque ellos entrevistan, por ejemplo, a 100 personas y hay 4 puestos. ¿Entiendes? O sea que el hecho de que te están entrevistando no quiere decir absolutamente nada. Yo le Claro. decía a Eliana, Bueno, mira, es la Eliana, oportunidad. o sea, sí, tiene sentido de que yo viaje a Estados Unidos para estas 3 entrevistas. Y bueno, sí, vamos a, viaja, vea las entrevistas. Entonces programé las entrevistas en una semana, una el lunes, miércoles y viernes, y fui a las 3 entrevistas. La primera entrevista que fui, me acuerdo que fue en la clínica Mayo Clinic, aquí en Jacksonville, Florida. Y el director del programa me dice, y esto es el internado rotatorio de un año, me dice, ¿tú eres de Venezuela? Sí. Mire, ¿y qué deporte se juega en Venezuela? Y no sé qué. Y yo le digo, pero ¿por qué estamos hablando del deporte en Venezuela? Esto no es una entrevista para ver si yo voy a entrar. Tú no vas a entrar a este posgrado, tú no vas a entrar a este rotatorio, porque aquí no aceptamos extranjeros. Pero como yo tengo que entrevistar a extranjeros, o sea, yo le tengo que dar la entrevista a Ay, Dios. ciertos números de extranjeros, te di la entrevista a ti. Pero, o sea, tú no, aquí nunca ha entrado un extranjero y tú no vas a ser el primero. Yo me levanté, le dije buenos días y me fui, no voy a perder mi tiempo aquí una Claro, entrevista de media hora para hablar de cosas, entretenerlo a él. Yo claro. dije, no, con mucho respeto, muchas gracias, yo me voy y me fui. Entonces le cuento eso a Eliana y yo estaba ya Qué, dispuesto a regresar qué- a Venezuela. Me qué dice, no, terrible, ¿no? sí, muy frustrante. Ve a la entrevista del día miércoles. Fui a la entrevista del día miércoles que era en un hospital en Brown University en Providence y llego allí y era la misma dinámica. El director me empieza a hablar de cosas que no tenían nada que ver con mi Ujú. currículum y yo le dije, ¿han entrado alguna? Yo tengo una pregunta para usted, si me permite. Me dice, sí. ¿Cuántos extranjeros han entrado a este internado rotatorio? Ninguno. Dije, yo no voy a ser el primero, ¿verdad? Honestamente, no. Dije, ok, bueno, buenas tardes, mucho gusto, no sé qué, y me fui. Y le dije, Eliana, ya, ahora sí que me regreso a Venezuela, voy a adelantar mi vuelo. Me dice, no, te falta una entrevista el viernes, ve a la entrevista el viernes. Era en New Jersey, en el Hospital San Barnabas Medical Center. Y cuando llego al hospital, me pongo mi flu y todo, y voy a la entrevista, y ya yo iba como pues Sí, preparado ya. a mandar al director bien lejos. Cuando entro a la entrevista, él me dice, por fin, he estado esperando esta entrevista, me dice él a mí. Ajá. Yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, estoy súper interesado en que tú entres a este posgrado. Le digo, pero no entiendo. Me dice, mira, Tú yo no te voy, estabas así como, este tipo está sarcástico. yo no lo podía creer. Entonces él me dice, mira, yo no te voy a decir quién es, pero yo tengo en este momento en el internado a un doctor que su currículum es idéntico al tuyo, pero no de la carrera de medicina, es idéntico al tuyo desde kinder. Y Ujú. yo, ¿en serio? Me dice, sí, estoy tan contento y tan asombrado de su ética, de su manera de trabajar, del cómo es él como persona y tal, que yo estoy seguro que tú debes de ser como él. Y yo le digo, bueno, espero, le digo yo. Entonces él me dice, mira, no vamos a hablar mucho hoy, pero yo te puedo decir que si tú me eliges a mí en este hospital, tú vas a entrar a este posgrado.
Y entonces él me preguntaba, ¿cuántas otras opciones tienes tú? Y yo dentro de mí decía, es la única. Yo no tengo más opciones. Si no es esto, no es nada. Y entonces él me decía, sí, bueno, ranquéame bien alto en tu lista y esperemos que puedas entrar y tal y qué sé yo. Yo dije, bueno, buenísimo. Cuando yo salgo, yo odio el flujo y la corbata. Entonces, cuando yo salí de la entrevista, fui a mi carro, agarré mi mochilita con mi franela y mis blue jeans y entro al baño en el lobby del hospital, me cambio y cuando salgo del baño, oigo a alguien que me grita, Carlitos, Carlitos. Y cuando me volteo, es un pana que estudió conmigo desde kinder, que es el doctor Daniel Criboy. Y entonces yo lo veo y digo, Dani, y tal, y nos abrazamos, ya, eres tú el que dio el buen Ya va, que se fue nombre se aquí fue, para se fue. que Ajá, me entró cuando una lo llamada, encontraste, disculpa. porque se fue En- sí. sí, cuando lo encontré, entonces eras tú el doctor, el director estaba mencionando, no sé qué y tal. Bueno, chévere. Ajá. Entonces ya supe quién era y obviamente yo ranqué al hospital bien alto y afortunadamente entré a ese internado rotatorio. Entonces, claro, Eliana estaba con la cuestión de que, ¿cómo hacemos para irnos a Estados Unidos con un contrato que es solamente de un año? ¿Qué posgrado vas a Ajá. hacer? Tú no vas a hacer ningún posgrado, tú vas a hacer un rotatorio de un año y después. Y le dije, mira, después ya veremos, ¿ok? Pero por ahora vamos a vender todo. Vendimos la tienda, vendimos el apartamentico que teníamos, los celulares, los carros, todo lo vendimos. Las cosas que nos llevamos para los Estados Unidos las metimos en unas cajas y las mandamos para New Jersey y nos mudamos para New Jersey. Ahora, eso en cuanto al posgrado, no al posgrado, al internado rotatorio, pero déjame explicarte algo que tiene que ver desde el punto de vista personal también lo que está pasando entre Eliana y yo. Resulta que estos últimos 2 o 3 años, después de que ya nos graduamos y estábamos preparándonos para irnos a hacer el posgrado, teníamos un problema de infertilidad y Eliana no podía quedar embarazada. Nos hicimos todos los exámenes, todas las pruebas y nunca se logró un embarazo. Al final se decidió que teníamos que hacer tratamientos de in vitro. Hicimos varios tratamientos de in vitro y todos fracasaban, pero finalmente hubo un in vitro que tuvo éxito y Eliana llega a quedar embarazada, pero como le habían transferido 3 embriones, pegaron los 3 y era un embarazo de trillizos. Entonces, lamentablemente, ese embarazo se perdió cuando Eliana tenía alrededor de 26 semanas, entró en trabajo de parto prematuro y estos bebés nacieron muy prematuramente en Caracas y murieron. Un bebé murió el mismo día que nació, otro bebé murió a los 2 días y el tercer bebé murió a las 2 semanas. Entonces, bueno, te puedes imaginar el trauma que esto nos produjo, la depresión, bueno, es algo muy terrible y muy difícil lo que pasamos. Después de recuperarnos de esa depresión tan fuerte, dijimos, ¿sabes qué? No nos vamos a someter a otro tratamiento in vitro, sino que vamos a ver cómo hacemos para adoptar a un bebé. Porque Okay. dijimos, bueno, nosotros nos sentimos que estamos como huérfanos de hijos porque necesitamos hijos. Y hay tantos bebés que están huérfanos de padres que no tiene sentido seguir intentándolo y pasar por situaciones tan desagradables y difíciles. Vamos simplemente a adoptar un bebé. Y fuimos a la sede del Instituto Nacional del Menor en Caracas, en el Parque Central, y llenamos todos los documentos y las planillas y como a los pocos días ya nos llamaron y nos dijeron que había un bebé que había sido abandonado en el Hospital de los Magallanes de Catia y que si queríamos ir a conocerlo. Y entonces obviamente fuimos a conocer a ese bebé y eso fue amor a primera vista. Lo adoptamos y era también la misma época en que yo estaba, en el momento en que estábamos adoptando a nuestro hijo y yo estaba viajando para las entrevistas y al final se dio lo del internado rotatorio en New Jersey y nos mudamos con nuestro hijo que tenía apenas 5 meses. Ay, un bebito. Sí, un bebito de 5 meses. Entonces, bueno, la vida en New Jersey fue muy chévere, aunque Eliana no dominaba mucho el inglés y obviamente en New Jersey no se habla, en ese lugar donde nosotros estábamos, no se habla español. Y por supuesto yo estaba en el posgrado trabajando día y noche y fueron momentos difíciles también para Eliana porque tenía
a Harry, a nuestro hijo recién nacido, y estar sola. Yo a veces Sí. tenía que estar de guardia por 36 horas y no, por ejemplo, trabajaba en el hospital una noche sí, una noche no, una noche sí, una noche no. Y bueno, para ella también fue bastante difícil. Sí. Cuando yo empiezo en el posgrado de New Jersey, obviamente el sistema de salud, los hospitales, todo aquí es diferente. Yo no sabía nada, yo no sabía ni cómo escribir Era órdenes en como inglés. empezar de nuevo Yo no la sabía carrera. nada, yo no sabía ni cómo se hacía la documentación en un historial, en un expediente médico, cómo se escriben órdenes en inglés. Yo no sabía absolutamente nada, absolutamente nada. Y claro, fue muy duro, fue muy difícil, pero uno se las ingenia y uno aprende, eh, tiene que ingeniárselas para aprender. Y una de las cosas que yo sí sabía era que yo quería eventualmente entrar a un posgrado de ginecología y obstetricia. Yo sabía que estaba apenas en un rotatorio de un año y algo yo tenía que hacer al respecto. El rotatorio de un año tiene algunas rotaciones mensuales que son obligatorias, como por ejemplo terapia intensiva, pediatría, medicina interna, pero hay algunas que son electivas, o sea que uno elige dónde quiere rotar. Las electivas son los que están haciendo este año de rotatorio, es como las vacaciones. Ellos siempre tratan de que las electivas sean las más fáciles. Entonces la gente se anota, por ejemplo, electiva radiología, porque los radiólogos están mediodía leyendo los rayos X y después se van. Entonces la gente dice, ah, te vas al mediodía, qué maravilla. Y entonces me dicen, ¿qué quieres tú de electivas? Yo digo, sala de parto, obstetricia. Y me dicen, pero tú te volviste loco. ¿Tú sabes cómo se trabaja en obstetricia? Sí, pero tú vas a querer eso. Ahí en obstetricia tú vas a hacer guardia un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Entonces empecé junto con los mismos residentes que estaban en el posgrado de obstetricia. La diferencia es que yo estaba rotando en este internado de un año, pero como yo tenía mi experiencia de todas las cosas que uno hace en Venezuela, que uno durante la facultad de medicina uno atiende partos, ayudas en cesáreas y cuando hice el año de rural también. Entonces uno tiene experiencias, como se dice, con las manos y uno se las ingenia en Venezuela de hacer muchas cosas. Dale. Entonces, bueno, obviamente yo me destaqué en el posgrado y los residentes que estaban haciendo el posgrado conmigo se dieron cuenta y dijeron, wow, este muchacho de verdad que sabe su cuestión, es bueno, es muy trabajador. Y yo lo que hacía es que también yo trabajaba de más. Por ejemplo, el posgrado empezó a principios de julio, el 1 de julio, y ahí venía el fin de semana del 4 de julio. Y todo el mundo, bueno, ¿qué vas a hacer el fin de semana del 4 de julio? Y yo decía, yo trabajar. Y yo fui el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, todos los días yo estaba metido en el hospital. Yo hacía las guardias una noche sí, una noche no, aunque no tenía que hacer guardias. Entonces, claro, cuando ellos se dieron cuenta de lo duro que yo estaba trabajando, cuando pasa un mes, me dicen, wow, te felicitamos, de verdad que buenísimo haberte tenido aquí. ¿Qué quieres hacer de electiva para el siguiente mes, el mes de agosto? Y yo digo, otra vez obstetricia. Y me dijeron, pero tú de verdad que te volviste loco. Y yo, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y a mí me decían, pero ¿cuál es tu meta? Yo le dije, entrar a un posgrado de ginecología y obstetricia. Y ellos me decían, o sea, los médicos que ya habían hecho su posgrado en ese hospital, que ya eran especialistas, ya eran adjuntos y trabajaban en ese hospital, me dijeron, tú sabes que en este hospital nunca ha entrado un extranjero. Y yo no creo que el director del posgrado te, te vaya a aceptar por el hecho de que tú eres extranjero. ¿Tú sabes eso? Y dije, sí, yo sé eso, pero tal vez alguna carta de recomendación para poder entrar en otro hospital, en otro lugar, en otro estado, me podrían ayudar de esa manera, cartas de recomendaciones, etcétera. Entonces me dijeron, sí, pero olvídate de entrar aquí, aquí tú no vas a entrar. Resulta que en el mes de agosto, uno de los residentes Pero que... Naguará, eso era como para desmotivarte horriblemente. Sí, sí. No, no lo hacían con ganas, con ánimos de desmotivarme, sino con que yo no tenga falsas expectativas. Ellos no querían que yo Claro. tuviera la expectativa de que yo tal vez iba a entrar a ese posgrado. Y ellos me decían, mira, de verdad que tal vez te pueden dar una carta de referencia, tal vez te van a ayudar de alguna otra manera, pero no tengas la expectativa de que vas a entrar a este posgrado porque lo vemos muy difícil. Conocemos al director, que es el doctor Breen, y él nunca ha dejado que entre un extranjero aquí y eso lo vemos prácticamente imposible. Bueno, yo seguí durante el mes de agosto y resulta que en el mes de agosto
uno de los residentes que estaba en el primer año del posgrado de obstetricia y ginecología decide retirarse. Dice, esto no es lo mío, esto es muy difícil, el estilo de vida del obstetra no va con mi estilo de vida y yo me quiero retirar. Claro, eso fue insólito porque en la historia de ese posgrado de más de 50 años, nunca nadie se había retirado. O sea, eso también es como un desprestigio, eso lo ven como que cómo es posible que alguien vaya a despreciar el cargo en el posgrado de ginecología de obstetricia de ese hospital, que es un hospital muy, pero muy bueno de esa área de New Jersey. Entonces era la primera vez en la historia de que un residente se estaba retirando y el resto de los residentes fueron a hablar con el director y le dijeron, mire, no busque, porque tenemos el candidato para llenar a esa vacante. Y el candidato es Carlos Scheiner. Bueno, muéstrame su expediente. Y cuando ve el expediente dice, es extranjero, busquemos a otro. Eso es lo que me cuentan los que fueron a reunirse con el Dr. Breen. Y después ellos me lo contaron, me dijeron, mira, lamentablemente escogieron a otra muchacha que estaba también como yo en el internado de un año, en el internado rotatorio de un año, y le preguntaron a ella si quería pasarse al posgrado de ginecobstetricia, ella dijo que sí, y bueno, la metieron a ella. Entonces me dijeron, mira, lamentablemente esta era como que tu oportunidad, porque en la historia del posgrado nadie se había retirado, se retira alguien, tú estás aquí, y no te eligieron a ti. Así que, bueno, sigue para adelante. ¿Qué quieres hacer? Yo dije, no, yo en el mes de agosto sigo en obstetricia y ginecología, voy a seguir trabajando un día sí, un día no y tal. Porque tenías Seguí apenas trabajando. como un mes cuando pasó eso, ¿verdad? Sí, sí. Después del mes de agosto, otra vez el tercer mes, que es septiembre, vuelvo a elegir ginecología y obstetricia. Nadie lo podía creer, porque ni siquiera los residentes que están en el posgrado de ginecología y obstetricia hacen 3 meses seguidos de guardias de obstetricia. O sea, eso era algo que ya ellos dijeron, no, pero esto ya no es normal, no es humano que una persona haga guardia una noche sí, una noche no, una noche sí, no, durante 3 meses seguidos. Bueno, yo lo hice y una noche yo estaba de guardia junto con esta muchacha que fue la que metieron cuando se retiró ese residente de primer año, la muchacha que metieron, yo estaba de guardia con ella una noche y ella de repente me dice, hasta aquí llegué, no aguanto más, este trabajo, porque de verdad el volumen de trabajo es muy estresante. Cuando uno es residente de primer año, uno está a cargo de todos los partos, de todas las admisiones, de todas las llamadas, de todos los pacientes de ginecología de todo el hospital. Es muy estresante porque el teléfono y el buscapersonas no paran de sonar. En esa época eran buscapersonas, no paraba de sonar. Y era una noche, una madrugada como a las 3 de la mañana que ella agarró y me dio su buscapersonas, su teléfono y me dijo, hasta aquí llegué, yo me voy para mi casa, yo no puedo más, me retiro. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. A la mañana siguiente yo les explico al resto de los residentes lo que pasó, me dicen, ahora sí vamos a ir a hablar con el Dr. Breen. Van a hablar con él, le dicen, mira, ahora no es que te estamos diciendo que por favor metas a Carlos, ahora te estamos exigiendo que tienes que meter a Carlos, porque si bien es cierto que él es extranjero, tienes que hacer una excepción porque no vemos a otra persona que pueda llenar esta vacante que sea mejor que él. Y afortunadamente, muy en contra de su voluntad, me aceptó. Digo muy en contra de su voluntad porque inclusive cuando él me dio la bienvenida, el día que él me tenía que decir como, congratulations, te felicito, estás en el posgrado, bienvenido al posgrado, ¿no? Sí, sí. Él me dice, eran como las 6:30, estábamos pasando revistas a las pacientes y él me dice, ¿tú eres Carlos? Sí, te quiero ver en mi oficina. Y yo me fui volando a la oficina, en 3 minutos ya yo estaba en su oficina. Eso fue como a las 6:30 de la mañana. Él no fue a verme, sino hasta las 5:30 de la tarde. Y yo no sabía en qué momento él iba a ir. Y yo estuve todo el día, yo no había ni desayunado. No me atrevía a irme ni para almorzar, ni para nada, ni para ir al baño, porque yo dije, yo no quiero que él llegue y que yo no esté ahí. Claro. O sea, tendría que mostrar mi interés. Cuando él llegó a las 5:30, él se metió en su oficina, estuvo ahí como media hora y sabía que yo estaba afuera esperando. Y de repente él me dice, Carlos, ajá, y yo entro, todo así. Y él me dice, welcome aboard. Estas fueron sus palabras. Me dice, welcome aboard, que eso es bienvenido a bordo. Now, step out. Ahora, salte. Mierda. Y yo me ¿Y quedé tú como que, te quedaste que, what? ok.
yo sinceramente yo no sabía, ¿será que me votó, me aceptó, no sé Ajá. qué? Y cuando llamé a unos amigos me dijeron, no, estás en el posgrado, te dijo welcome aboard, no sé qué y tal, que sé. Bueno, ahí festejamos y todo, y así fue como yo logré entrar al posgrado. Fue una combinación de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha fe, como se dice en inglés, being in the right place at the right time, estar en el lugar preciso, en el momento preciso, no darse por vencido. A uno le abren la puerta así y uno se tiene que meter por ahí y tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te dan porque uno nunca sabe cuál va a ser la oportunidad que te va a permitir hacer y hacer realidad tu sueño. Si yo tal vez no me hubiera quedado los 3 meses haciendo la pasantía de obstetricia, esto no hubiera sucedido. Si yo me hubiera dado por vencido después de que con el primer residente que se retiró y no me eligieron a mí, si yo hubiera tirado la toalla, yo no hubiera estado allí para la segunda oportunidad. O sea, muchas Claro. cosas se dieron, todos los astros se alinearon para que yo pudiera entrar al posgrado. Pero después de entrar al posgrado, porque aquí puede terminar la historia, después, Bueno, y tu esposa que te decía, anda a la entrevista. como tú bien sabes, las mujeres siempre tienen la razón. Por supuesto. Mira, Y y yo me imagino, perdón, un paréntesis, que tú tendrás cada conversación con todas las mujeres, porque ser doctor de mujeres no es fácil. no es fácil, pero yo, después de tantos años en esta profesión, yo sé lo que piensan, yo sé cómo piensan, yo sé lo que sienten. Es muy interesante ser ginecólogo, porque la gente, yo a veces a los esposos les doy tips. Le digo, mira, quédate callado, mira, eso no se dice, mira, dile tal cosa, mira, es increíble, pero es así, y yo ya sé, yo ya entiendo la manera de De pensar. pensar. Sí, es muy chévere esta profesión. Además que es una profesión muy gratificante porque uno está presente, cuando hablamos de la obstetricia, de los bebés, estamos presentes en un momento muy especial en la familia. En el 99% de los casos todo sale bien y es un momento muy feliz. En algunos momentos hay tristezas y hay pérdidas y es muy triste, pero la gran mayoría de las ocasiones es un momento inolvidable para esa familia y de verdad que es un privilegio poder formar parte de ese evento tan especial. Cuando a uno le gusta lo que hace, cuando a uno le gusta su trabajo, no es un trabajo. Yo ahora, hace media hora, una hora, estaba atendiendo un parto y yo decía, oye, ojalá que termine el parto rápido para poder estar aquí a las 7, pero en ningún momento uno se siente como que está trabajando. Yo voy a mi consultorio y me encanta estar allí, me encanta ver a mis pacientes. Es de verdad que una bendición esta profesión. Te quería también, ya que estamos hablando acerca de las experiencias, porque no solamente, digamos, bueno, entré al posgrado, colorín colorado, el cuento se ha acabado. No, señor, entro al posgrado y tengo un salario de 28,000 dólares, ¿ok? Que parecerá mucho dinero, pero cuando uno vive en New Jersey y el alquiler es de 850 o 900 dólares, después de los taxes, o sea, ese salario No era da nada. para vivir tal vez una persona, pero para vivir dos, mejor dicho, tres, con un bebé recién nacido, era muy, pero muy, muy complicado, muy complicado. Entonces, en el segundo año del posgrado, cuando yo estaba en el segundo año del posgrado, Eliana y yo nos vemos y decimos, ¿y si intentamos otro in vitro? ¿Por qué no lo intentamos a ver qué pasa? Y dijimos, bueno, vamos a intentar, ya tenemos a Harry, ya tenemos a nuestro hijo. Cuando regresemos a Venezuela, porque la idea era regresar a Venezuela, cuando regresemos a Venezuela, adoptamos a una niña y ya. Y no tenemos que tener hijos biológicos, ¿cuál es el problema? Y Eliana y yo dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentar un solo in vitro y si funciona, funciona. Y si no funciona, no lo volvemos a intentar más nunca. Ok, lo intentamos una vez más. Y resulta que Eliana vuelve a quedar embarazada de trillizos otra vez. Entonces, te puedes imaginar el estrés de volver a quedar embarazados de trillizos con lo que nos había pasado en el primer embarazo de trillizos.
que fue devastador y fue terrible Claro. la experiencia. Afortunadamente, este embarazo llegó hasta las 32 semanas y media. Eliana después, en ese momento, desarrolló preeclampsia severa y le tuvieron que hacer la cesárea. Los bebitos estuvieron un tiempo en terapia intensiva por haber nacido prematuramente, pero afortunadamente hoy en día son muchachos de 23 años y el O mayor sea tiene que tienes 25 años. trillizos. Sí, claro, sí. ¿What? ¿Y son varones todos? Bueno, el mayor, Harry, que es el que adoptamos en Venezuela, es un varón, y los trillizos son 2 varones y una hembra. Ay, mira, ¿qué Entonces, tal? Y ese poco de gente. Y bueno, tú, entonces, eso es lo que te iba a explicar, porque imagínate cómo incrementaron los gastos cuando nacen los trillizos. El posgrado dura 4 años y los trillizos nacieron en el segundo año del posgrado. Así que yo tuve que, durante los últimos 2 años del posgrado, hacer magia para poder sobrevivir. Bueno, los dos, Eliana y yo, tuvimos que hacer magia para poder sobrevivir. ¿Qué hicimos? Nos endeudamos hasta, bueno, no te lo puedes imaginar, líneas de crédito personales. Teníamos como 10 tarjetas de crédito, todas en el límite máximo. No pagábamos las tarjetas de crédito. El crédito estaba arruinado. O sea, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Nuestros padres nos ayudaron hasta donde pudieron ayudarnos, pero claro. ya llegó un momento en que yo dije, en el último año del posgrado, yo le dije a Eliana, no voy a poder terminar el posgrado, voy a tener que retirarme y tengo que trabajar porque imagínate, ¿cómo vamos a pagar esta Claro. deuda? Ella me decía, y la deuda la vamos a pagar después de que te gradúes, que vas a tener la carrera, el posgrado y las herramientas para poder pagar esta deuda poco a poco. Y afortunadamente no tiramos la toalla, continué, me gradué en el año 2000, en junio del año 2000. El detalle es que cuando nos fuimos a los Estados Unidos, nos fuimos con una visa que es una visa especial que le dan a los médicos que van a hacer un entrenamiento a los Estados Unidos, que es una categoría que se llama J1. Y esa visa dice que después de que tú terminas tu posgrado, te tienes que regresar a tu país. La única forma de que tú te puedas quedar en los Estados Unidos, en este caso, es si vas a trabajar para una zona que tiene una necesidad de médicos. Ok. Cuando hay áreas rurales o zonas en ciertas ciudades que necesitan médicos, entonces esa es la única excepción si tú haces un contrato para trabajar en esa zona. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar ese tipo de zonas y hay una zona en el área de Midtown y Hialeah que califica. Y ahí hay unas clínicas del gobierno donde a veces necesitan ginecólogos. Entonces yo llamaba a Tallahassee todos los días viendo a ver si habían Se había disponible. vacantes, si había disponibilidad allí. Y entonces la persona que me contestaba el teléfono me decía, doctor Scheiner, ¿por qué usted llama casi todos los días? Y yo le decía, porque quiero saber si hay alguna... Me dice, ¿sabe qué? Deme su teléfono y cuando haya una disponibilidad, que por cierto, no ha habido una en más de 5 años, ¿ok? Ujú. Así que lo llamamos. Si hay alguna disponibilidad, yo lo llamo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero llamar por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Y él me llamaba y me reconocía la voz, me decía, doctor Scheiner, no hay nada, doctor Scheiner, no hay nada. Un día yo lo llamo y él me dice, doctor Scheiner, estaba esperando tu llamada porque yo sabía que me ibas a llamar hoy. Resulta que hay una clínica en el área de Hialeah que están buscando un ginecólogo, me acaba de llegar la solicitud, pues aquí le voy a dar la información, es la doctora fulana de tal, el teléfono es tal. Entonces yo inmediatamente llamo hasta que me atiende la doctora que me iba a, hacer que me iba a hablar acerca de la entrevista y de la posición de médico ginecobstetra. Y ella me dice, bueno, ¿por qué no organizamos a ver si usted puede venir la próxima semana? Y eso era un jueves. Y yo le digo, mire, precisamente, doctora, por casualidad, yo mañana viernes estoy viajando para Miami. Ah, sí, bueno, vamos a vernos mañana. Y mentira, yo no tenía ningún viaje pautado para Miami. Yo dije, yo tengo que adelantarme, yo tengo que Claro. perseverar y tomar esta oportunidad. Mira, la pelazón era tal que yo tuve que ir a esa entrevista con unos pantalones de liana. O sea, yo no tenía ni ropa, ¿ok? Dios. Pero tú tienes experiencias que contar. Por eso te digo, fui a la entrevista, la doctora me dice, ok, buenísimo, te vamos a patrocinar la visa, estás contratado. Firmamos el contrato, se lo mando al abogado de inmigración y el abogado de inmigración me dice, ahora tienes que pasar de estatus de J1 a H1, que es la visa de trabajo. Pero hay unos cupos
y los cupos se abren en octubre. Así que mandamos tu solicitud, pero no es sino hasta octubre que en el Departamento de Inmigración van a considerar tu caso. Y estamos hablando de junio, julio. Yo le digo, bueno, ¿y qué hago yo entre junio, julio y octubre? Bueno, como ya no teníamos nada que hacer en New Jersey, nos mudamos para Florida. Entonces, bueno, alquilo un apartamento. Antes de irme de New Jersey, hubo un amigo, un ginecobstetra, que yo le dije, mira, necesito que me prestes algo de dinero. Y él me dijo, oye, pero ya te presté $10,000. Le dije, necesito otros $10,000. Y me dijo, oye, pero es mucha plata, no sé qué, ¿y qué deuda tienes tú? Yo tenía una deuda como de $200,000, entre todo lo que yo debía, ¿ok? Una deuda gigantesca. Y yo dije, mira, necesito $10,000 más. Y él me los prestó. Y con esos $10,000 llegamos a Miami, alquilé el apartamento y pudimos sobrevivir unos meses, porque yo decía, bueno, en octubre me salen los papeles. En octubre entraron los papeles a inmigración, pero inmediatamente no me dieron la visa. Yo estaba llamando todos los días a ver el estatus de la petición de la visa y bueno, hay dos maneras de hacerlo. Tú puedes entrar a través de un menú y te lo dicen inmediatamente que el estatus está pending, que todavía no te la han aprobado, pero yo ponía la opción de que yo quería hablar con una persona. Entonces, cuando me atendía la persona, me decía, ¿cuál es el número de tu caso? Taca, taca, taca. No, está pending. Y le digo, pero no hay forma de poder hablar. No, no hace falta tampoco de que tú esperes una hora para hablar con una persona, para que yo te diga lo mismo que te va a decir el menú. Y dice, pero es que mira, una pregunta. Ajá, y tú no me puedes decir quién es el oficial que... No, esa es información privada. Tú no me puedes decir el nombre del oficial que está... No, yo no puedo hablar con el oficial. No, 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 no. Buenas tardes, Chuck. Y me colgaban el teléfono. Y yo seguía llamando y llamando y llamando y llamando. Todo el mes de octubre pasa, todo el mes de noviembre. Mira, llegó un momento en que llegamos a tener literalmente como algo, menos de $10 en la cuenta, ¿ok? Y decíamos, ok, tenemos aquí un dinerito, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar gasolina o vamos a comprar pañales o y yo no sé cómo vamos a pagar el alquiler el mes que viene? Y de verdad que estábamos en una situación de verdad desesperante. Y yo dije, wow, ¿qué podemos hacer en este momento? Yo llamé nuevamente a inmigración y ese día que estábamos en una situación desesperante, yo le digo a la persona, mira, estoy en una situación desesperada, de verdad, por el amor de Dios, necesito que me ayudes. Y noté que esa persona tenía un acento hispano. Le dije, ¿tú hablas español, verdad? Sí. Mira, por favor, necesito que me ayudes, por el amor de Dios, te estoy hablando con el corazón en la mano, de verdad, dime, ¿quién es el oficial que tiene mi caso? Y me decía, yo no te puedo dar esa información, pero por favor, tú no me puedes decir, me dice, mira, yo no te puedo decir que el oficial que tiene tu caso es el número 77 y yo no te puedo decir tampoco que su número de fax es, y me dice el número de fax. Y yo dije, wow, qué nota. Lo que hice fue escribir una carta, bueno, que le habré sacado las lágrimas. Cuando mando ese fax, al día siguiente me aprueban la visa. Obviamente, resultó esa perseverancia de estar llama, que llama, que llama, que llama, que llama. Justamente estábamos pelando, y ese día vienen unos familiares de Venezuela que no conocían todavía a los trillizos. Y entonces dicen, ay, el cumpleaños de ellos es en enero, les vamos a dar el regalito de cumpleaños por adelantado, vamos a regalarles $50 a cada uno, toma, $200 para los 4 niños. Y nosotros dije, wow, eso nos cayó del cielo, o sea, de verdad que estábamos en la pelazón extrema y afortunadamente salió la visa, empecé a trabajar, el primer cheque de la primera quincena fue algo así como que, y ahí empezaron a entrar el dinerito del trabajo, de los salarios, poco a poco fuimos pagando todas las deudas y poco a poco fuimos echando para adelante. Entonces, claro, no es solamente la experiencia que fue para mí el entrar a un posgrado, sino también el haber logrado la visa y el habernos la ingeniado para sobrevivir con los 4 muchachos que ellos en realidad nunca se enteraron la pelazón por la que estaban pasando, porque a ellos nunca les faltó, pero absolutamente nada, 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 nada. Y bueno, poco a poco, eso fue en el año 2001. Yo seguí trabajando para esa clínica hasta hace relativamente poco tiempo. Yo dejé de trabajar para ellos hace como 4 años, porque la mayoría de la gente que trabaja para ese tipo de lugares
una vez que ya tienen sus papeles y su residencia y su green card, entonces renuncian. Yo no, yo me quedé trabajando, yo trabajé para ellos como 16 años. Wow, Porque me bastante. parece que es una manera que yo también pude devolver ese Lo que hicieron, favor que sí. hicieron por mí y por mi familia. Entonces es una manera que yo pude de verdad, como se dice en inglés, pay forward, ¿no? Adelantado, ir pagando lo que hicieron por mí en un momento de necesidad cuando yo estaba en una situación bien difícil. Y bueno, esa es la historia. Mire, aquí hay alguien que le pregunta, hola, soy médico venezolana, actualmente en Nueva York. ¿Sabe dónde puedo obtener la licencia? Bueno, tienes que ver el video desde el principio. Sí, bueno, no, es en el estado de Nueva York, que cada estado tiene su colegio de médicos, sí. Y los requisitos difieren entre un estado y otro. Mire, doctor, ajá, entonces, luego usted ya trabaja por su cuenta, ¿correcto? Bueno, trabajé para esta clínica durante muchos años y alrededor del 2004-2005 decidí empezar a ver pacientes en privado. Inicialmente yo no salí a alquilar o a comprar un consultorio sin pacientes. Lo que hice fue subarrendarle a otro médico su consultorio. Entonces empezamos en el consultorio de unos gastroenterólogos amigos nuestros. Yo les dije, mira, yo te puedo alquilar el consultorio mediodía viernes. Y ahí empecé a ver que si 2 pacientes al día, 3 pacientes al día, después eventualmente fuimos llenando el horario hasta que ya mediodía no era suficiente, sino un día completo, luego un día y medio, luego 2 días, y ahí fue cuando Ya. yo dije, ya es tiempo de que yo tenga mi propio consultorio, y ahí fue que tomamos el paso. Todo esto lo hice obviamente con Eliana. Hoy en día, de hecho, mi consultorio es relativamente pequeño en cuanto al personal. En el consultorio trabajamos mi asistente que está dentro de la sala de exámenes conmigo, que es Jacqueline, y Eliana. O sea, en el consultorio trabajamos 3 personas, Jacqueline, Eliana y yo. Eso es todo. Qué nice, qué nice. Aquí todo el mundo está hablando muy bien de usted. Aquí hasta una muchacha de otro estado está diciendo que quiere que usted sea su doctor, pero ya ella dijo que era de otro estado. Aquí hay de todo. Ay, qué lindo. Que dice una seguidora que dónde trabaja usted para que nos dé Sí, su dirección. el consultorio está ubicado en la ciudad de Miramar, en Florida. El hospital donde atiendo a mis pacientes es el Hospital Memorial Miramar. La información está en la página web doctoremiami.com. Ahí están teléfonos, email, dirección y todo lo que quieran encontrar. Es muy fácil. Doctor en Miami, no abreviado, sino escrito doctor en Miami, todo pegado.com. Mira, doctor, su historia ha sido la más, bueno, con todo, de las que he escuchado. Todas Ay, me tan han bello. enseñado, por supuesto, algo, pero Naguará, uno a veces dice, ay, yo estoy mal, y mentira, o sea, al lado de la historia suya, Es estábamos una súper cuestión bien. de, como te dije hace unos minutos, es una cuestión de perseverancia y estar en el lugar apropiado en el momento apropiado también, porque no vamos a negar que un poquito de suerte siempre hay. Aquí están diciendo que se mude para Houston para que sea mi doctor. Siempre que me dicen eso, yo les digo, es más fácil que vengan al sur de la Florida. Yo creo que mejor vengan a París para acá. Claro que sí. Wow, qué historia de superación. Vamos a leer un poquito qué están diciendo aquí. Y entiendo por qué tanta humildad en su corazón. Felicidades, doctor Carlos, una gran persona al que atendió mi parto gemelo hace 6 años, súper rápido y sin problemas, doctor. Una consulta, solo atiende los partos No, yo en soy el mejor. ginecólogo. No, bueno, sí, los partos solamente en el Memorial Miramar. A veces hay pacientes que dicen, ay, pero eso me queda muy lejos. Le digo, no, pero a mí me queda cerca del consultorio de mi casa. Yo prefiero estar Claro. yo cerca No, del y además no es hospital. por nada. Yo di a luz en el Memorial de Miramar y es Ah, excelente. excelente. Yo no lo conocí, lo lamento. Cuando yo quedé embarazada, empecé a preguntar, como yo trabajo en Hialeah, me Ajá, mandaron con un cubano y bueno, terminé con un cubano. está bien, seguro lo conozco, pero no lo menciones. No, 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 pero es que al final el parto no fue ni siquiera con él, Mm, porque fue de emergencia, mm. y me atendió otra persona El doctor que estaba porque, de guardia para la emergencia, seguramente, esa, sí, sí, claro. Es un hospital excelente. no es Y bueno, siempre le excelentísimo, digo a sí. mis pacientes que yo no puedo atender en cualquier hospital porque los médicos tenemos que tener credenciales para atender en ese hospital. Entonces yo no puedo ir, por ejemplo, a otro hospital que sí, al Mount Sinai y decir, mira, yo soy doctor Shine y yo voy a atender a mi paciente aquí. Eso no funciona de esa manera, Claro. no se puede.
Doctor, aquí están preguntando que algún consejo para los que van al IVF, ya que usted tuvo la oportunidad de pasar por eso. Bueno, in vitro, fertilización in vitro. ¿Qué consejos les puedo dar? Afortunadamente, aquí en los Estados Unidos, las probabilidades de quedar embarazados con ese tipo de tratamiento es bastante alta. Si esa pareja son buenos candidatos, si tienen buenos óvulos, buenos espermatozoides y hay un útero que está bien, las probabilidades yo diría que son más del 80% en cada ciclo. Entonces, si no quedan en la primera, quedan en la segunda. Pero de verdad que últimamente o en los últimos años la tecnología ha avanzado muchísimo. Yo he visto muchas muchachas, bueno, incluso Mónica Pascualoto, ella estuvo años haciéndolo y quedó embarazada. Sí, sí. Aquí, a ver, bueno, no vamos a hacer consultas médicas, pero bueno, consultas sobre la historia. Doctor, una consulta, si los niños nacen en Estados Unidos, ¿son americanos o toman la cita? No, son americanos, son Claro. americanos. El que, el que lo conoce se queda enganchado con ustedes, son unas maravillas de personas. Ay, gracias, gracias. Te felicito y obtuviste por tu constancia y perseverancia, obtuviste lo que deseaba junto a su esposa. Saludos desde Venezuela. ¿El doctor atiende ginecología también? Sí, claro que sí, ginecología y obstetricia. Lo que pasa es que yo les voy a ser sincero aquí, no importa, aquí estamos en confianza. Claro. A mí me gusta más la obstetricia, a mí me gusta más las embarazadas, los partos, las cesáreas, eso es lo que a mí Los me babies. apasiona, me encanta, me encanta, me encanta. La ginecología no me desagrada, pero no me llama mucho la atención. Me parece que es una parte de la especialidad que es un poquito más aburrida, por llamarlo de alguna manera. Es interesante, me encantan las pacientes ginecológicas. Muchas de mis pacientes ya tuvieron sus bebés y se quedan conmigo y yo veo a sus bebés ya crecer y ya son adolescentes, entonces también es hermoso seguir a una mujer Claro. en el transcurso de su vida. Pero claro que sí hago ginecología también. Bueno, doctora, ¿alguna experiencia, además de todas las experiencias que nos ha contado, que se haya recordado? A experiencias con pacientes. Bueno, no, porque eso es... Bueno, es privado, pero mientras no se mencione el nombre de la paciente, uno puede hablar de eso. No, pero Ah, son tantas experiencias. Obviamente que esta carrera es hermosa. Tengo experiencias bellísimas, tengo pacientes que quiero mucho. Hay pacientes que uno nunca olvida. Hay pacientes que ya no están aquí en este plano. Hay bebés que ya no están en este plano. Es muy triste, es muy linda y es una mezcla de todo. Pero de verdad que yo no puedo pedir más que ser ginecólogo y obstetra porque me parece que es lo más hermoso que hay. Y me encanta y todos los días yo, como se dice en inglés, looking forward, o sea, estoy como que con ganas de ir a trabajar. doctora, aquí están preguntando que si logró pagarle los 20.000 a su amigo. Pagué todas, lo primero que hice fue pagarle las deudas a las tarjetas de crédito porque tenía unos intereses que me estaban matando. Luego le pagué a gente que no eran familia y luego le pagué a toda mi familia y en algunos años, me tardó años, ¿ok? Pero Sí, eventualmente claro. salimos de todas las deudas, sí señor. Y hoy en día Llegaste, tengo excelente, bueno, imagínate, nos mudamos eventualmente nos mudamos, no tenía crédito, aquí todo el mundo compra los muebles a crédito y yo no tenía crédito. Yo le tuve que pedir a unos tíos que compren los muebles para mis hijos porque yo no tenía crédito. Entonces, sabes, estuve varios años sin crédito es sí, es duro, duro. es duro no tener crédito, pero es paradójico ser médico y no tener crédito. O sea, porque ser médico, wow, es un estatus, eres un Sí, 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 profesional, sí. se supone que tienes dinero, pero yo era un médico que no tenía crédito. Que cuando Entonces, llega al banco dicen, y este es ¿y médico, este pero quién no es? tiene Ajá, pero crédito. doctor, sí, 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 dame tu social. Y de repente venían con una cara como que, Sí. ok. ¿Qué pasó aquí? Mire, pero nunca llegó a estar en collection, ¿verdad? ¿O sí? No, pero sí utilicé los servicios de algo que llaman credit counseling, Ok. que no es collection, sino que tú pones tus cuentas con una persona que está negociando con con todas las tarjetas de crédito y les dices, mira, esta persona, si tú sigues presionando, va a file bankruptcy, o sea, va a declararse en bancarrota. Así que no lo presionen más,
no lo llamen más, no le sigan cobrando, porque si siguen, él va a declarar bancarrota y ustedes no van a cobrar nada. Ok, Esta persona tiene intenciones de pagar, pero déjenlo tranquilo. Entonces, utilicé esos servicios y esa estrategia que me ayudó para poder empezar a trabajar y para empezar está a muy ganar bueno dinero. eso. Sí, entonces yo no sé si eso todavía existe, pero Yo lo voy a averiguar, no se preocupe. fue una estrategia que me ayudó bastante porque por lo menos los intereses no se siguieron acumulando. Yo no recibí más llamadas porque eso era un fastidio. O sea, las llamadas Sí, telefónicas sí. es, Dios mío. Pero bueno, así fue. Ay, aquí han escrito muchas cosas. Bueno, A ver, si no podemos, mira, si hay alguna de las preguntas que hicieron aquí que no quedan respondidas, mándenmelo por mensaje directo. de Yo de todas verdad, maneras, para que sepan, el doctor, usted hace videos, ¿verdad? Siempre yo lo veo en videos sí, y entonces sí, sí. pueden también preguntarle, porque no sé, a mí me da cosa preguntarle algo médico porque esto es de la historia suya. No, háganme las preguntas. En mi Instagram tengo muchos videos de cosas que a veces me preguntan, doctor, hable, qué sé yo, del embarazo después de los 40 años, ya tengo un video de eso. Hable de la diabetes Ah, gestacional, bueno, ya tengo mira, un muy video de interesante. eso. Hable de las vitaminas prenatales, ya tengo un video de eso. Si van a mi Instagram van a encontrar muchísimos videos de temas de su interés, de ginecología y de obstetricia. Y si hay alguien que haya hecho alguna pregunta y no la hayamos respondido, háganmela por mensajería directa que con gusto se las Ok, respondo. el Instagram del doctor, ustedes les dan arriba y va a salir allí. De todas Sí, maneras, yo lo voy a escribir es porque sí, @doctor.carlosscheiner pegado. pero Shine, doctor, usted ¡Ay! Pero ese apellido facilito. yo, usted me dice ese nombre así, ese apellido yo lo voy a escribir con che. Sí, es de origen polaco. Mis Mira, saludos bisabuelos. desde España, son las 2 de la madrugada amamantando a mi bebé. Ay, tan Mire, bella. también vi por ahí que usted hizo un video también de las bebidas de Sacha Fitness, de que si pueden tomárselo en el embarazo. Sí. Bueno, Yo ese es un tengo video. seguidoras que toman las cosas de Sacha Fitness porque yo tengo unos códigos en Amazon y siempre me dicen, ay, búscame ofertas de esto. Ajá. Sí, bueno, Por eso se lo digo. Sasha fue mi paciente con Lunita y ahora está embarazada nuevamente. Y de verdad que Sasha y Andy son bellísimas personas, no es porque sea ella Bueno, y no es no, por... no, pero se nota en las redes sociales. Sí, de verdad, es una persona muy genuina, muy simple, muy sencilla, se dejan querer, como se dice, y bueno, entonces hay una linda relación. Y en vista de que la merengada, y no exagero cuando lo digo, la utilizamos en nuestra casa todos los días, todos tomamos la merengada de Sacha Fine todos los días, y tantas personas me han preguntado acerca de la utilización de las merengadas en el embarazo que decidí hacer un video al respecto. Está muy bueno, porque la gente duda, ¿sabes? La Sí, gente muchas veces duda de tomar eso en el embarazo porque creen sí. que les va a hacer daño al bebé o Sí, les va a creen que es hacer daño algo a... artificial y que sí, Correcto. correcto. Muy bueno, doctor. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Me encantó haber estado con usted en este ratico. En cualquier momento lo molesto porque de repente no, hasta podemos hacer algún video interesante para la gente. Vi también que hizo un video del coronavirus, de repente me da una entrevista. Bueno, con gusto. Me Muchas dices gracias y y con bueno, gusto cuadramos. les mando muchos saludos a su esposa, dígale que no la conozco, pero que ya le tengo cariño. Chévere, muchísimas gracias, se los daré. Y bueno, Rosmary, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en este live. Lo voy a poner en mi Instagram también.